Buenos días a todos. Es un placer para mí estar con todos vosotros. Y lo primero, dar las gracias al colegio por haberme invitado, a José María, y daros las gracias a vosotros porque realmente es muy complicado venir a una charla de urgencias y más un sábado como hoy. Entonces, os lo agradezco. Eso marcará, pienso, que os sea realmente útil y que os marque un punto de diferencia. Bueno, pues estamos aquí en Santiago, que tengo muy buenos recuerdos, que hace poco acabo de hacer un máster por la universidad, y ese es mi pequeño currículum. Soy también monitor nacional de RCP y DESA, y soy autor de un manual que sí quiero iros comentando, un manual de Quintessence, que iremos hablando un poquitito de él, y acabo de hacer la especialidad en odontología digital. Estoy en una ciudad pequeña del sur de León, en La Bañeza, y se conoce mucho esta ciudad gastronómicamente por el Capricho. El Capricho es el número 1 a nivel europeo en carnes, el mejor restaurante, y número 2 a nivel mundial. Así que os animo a que conozcáis La Bañeza y al que le guste la gastronomía, que se acerque y conozca a José Gordón, que realmente merece la pena. Tiene una finca de bueyes espectacular. Bueno, y hablaros un poco de mí. A mí me gusta mucho la pesca, llevo 30 años pescando en Galicia y es una de mis pasiones. Y sobre todo, pues con esta foto de aquí, pues yo creo que lo dice todo. Esos amaneceres, atardeceres de Galicia son espectaculares. Traigo esta foto de que me gusta practicar el karate, pero la traigo por una razón. Yo hice karate cuando tenía 18 años. Empecé medicina, lo dejé, lo abandoné. Y hace 4 volví. Siempre había tenido la ilusión de conseguir un cinturón negro y lo conseguí. Entonces esto es para mí una satisfacción muy grande y os lo quiero comentar como que todo lo que os propongáis lo podéis conseguir. Nunca os pongáis fronteras a nada. Os voy a invitar, ahora en marzo, hay un curso en Zamora, que es donde vivo yo, que viene Felipe Becerra. Es una gran oportunidad. Lo organiza el Colegio de Odontólogos de Castilla y León. Un precio ridículo, debe valer 200 euros. Y yo he sido el que ha traído a Felipe y es un dictante internacional. Todavía no está muy conocido, pero está dando charlas, lleva dando charlas en todo el mundo. No os lo perdáis si podéis, porque por 200 euros de estética, de composites, yo creo que merece la pena. Bueno, pues vamos a empezar. El título, he puesto este título porque urgencias médicas en nuestras clínicas dentales. Quiero haceros llegar que las urgencias formen parte de nosotros, de nuestra conciencia, de que las tengamos presentes siempre. Por eso he querido poner este título. Bueno, pues vamos a ver si estamos preparados o no. Vamos a ver este vídeo, a ver qué os parece. Esta es mi consulta. No sé si te dejo ver. Sí. ¿Estás bien? Tengo un poco de calor. ¿Elena? ¿Sí? Pon el aire. Pedro, abre la boca. Pedro. Pedro, trae la bombona de oxígeno. Pedro. Vamos. Toma. ¿Y la máscara? Ahí va, voy. ¿Pero cómo está esto? Venga, vamos deprisa.
Hola, emergencias, por favor. Bueno, me gustaría saber qué opináis de este vídeo. No sé si queréis comentar algo de él, si habéis visto, queréis comentar algo a alguien, al referente del vídeo. ¿Qué os parece? ¿Que puede ser factible que pasen nuestras consultas? ¿Os ha pasado algo parecido? No. Bueno. Mirad, ahora vamos a comentar todo. Hay varias cosas en el vídeo que están mal hechas, muy mal hechas todas, y entonces vamos a ver si somos capaces un poco de corregirlas a lo largo de esta charla. Lo más evidente, las maniobras de RCP pues se dan muy mal. La chica es la novia del fotógrafo. Hay que darlas con el talón y si el paciente está inconsciente, lo que hay que asegurarse inmediatamente de esa inconsciencia y limpiar todo el campo. Eso es lo primero. Entonces, bueno, vamos a irlo comentando. Bueno, del manual. Este manual que yo he escrito no es porque yo venga a hablar de mi libro, que no me gusta nada, sino porque quiero que entendáis que está pensado para que sea una cosa útil. Este manual tiene dos caras, una verde y otra roja. Si el paciente está inconsciente, empiezo a abrirlo por aquí. Yo lo tengo en mi consulta en el gabinete. Entonces, si me tengo una urgencia, yo abro el manual según esté el paciente. Que está consciente, voy a la patología que tenga y me dice lo que tengo que hacer. Yo no tengo que pensar. Tengo que pensar lo menos posible. En una urgencia no hay que pensar, porque vamos a pensar mal, porque no somos médicos de urgencia, somos odontólogos. Odontólogos que tenemos más problemas, cada día más problemas y más preocupaciones. Pero bueno, si el paciente está inconsciente, yo tengo el otro lado. Yo lo abro y me dice guía lo que tengo que hacer. Vale. Prosigamos. Vamos a hablar a lo largo de la charla de él. Bueno, pues este manual se ha presentado en la Expo Dental. El doctor que me hizo el prólogo es el doctor Ramón Meda, con el cual tengo muchísima amistad. Ese es Javier, el director de Quitaset, y el libro, bueno, pues viene a la Expo Dental y lo compran profesores de México. Bueno, pues lo primero, vamos a diferenciar lo que es una urgencia y una emergencia. Una urgencia es una situación que necesita atención médica, pero que no corre peligro la vida del paciente. Médica inmediata. Sin embargo, la emergencia, ahí tenemos un compromiso grave para el paciente. Bueno, pues una emergencia médica puede ocurrir, pero es que va a ocurrir en tu clínica. La diferencia es que estés preparado. Malamed es quien nos lo dice. Malamed es la persona que más sabe de emergencias médicas, es autor de un libro maravilloso que yo os recomiendo que compréis y tiene un libro de anestesia dental que para mí es una maravilla. Va a venir a Oporto el próximo mes, si podéis ir va a hablar, me parece, de anestesia. Si podéis ir a verlo. Bueno, pues, ¿cuál es el problema? Que Borja tiene la mejor clínica dental en La Moraleja, pero Borja dice que a mí una emergencia puede ocurrir, pero bueno, está ahí. ¿Qué posibilidad tengo de que a mí no me va a pasar? ¿Por qué me va a pasar a mí? A ver si cuela y no me pasa.
Como sabéis, no os lo voy a explicar, la formación hoy en día de un odontólogo pues es horroroso. Es muy extensa, es costosa, lo que nos vale hacer los cursos, tenemos que estar constantemente reciclándonos, tenemos unas consultas que hemos invertido muchísimo dinero, muy tecnológicas, pero en urgencias, ¿estamos preparados? ¿Tenemos la formación o la hemos dejado de lado? Pues todos estos estudios que tenemos aquí, en todos los países, nos dicen de que no están preparados los odontólogos para atender las urgencias médicas, que no tienen la formación adecuada. ¿Cuál es la prevalencia que tenemos de las urgencias en la clínica dental? Bueno, pues tenemos, fijaros, 0,7 casos dentistas año, o sea, que vamos a tener un caso cada 3 años. Pero el problema está en que vamos a tener uno de vosotros de cada 20 va a tener una urgencia que va a tener un compromiso vital. Y estamos hablando de una urgencia muy seria y que tenemos que estar a la altura. Pero bueno, si fuera todo eso estaríamos bien, pero es que hay un problema, que cada día vamos a tener más. La población cada vez vive más. Los avances médicos van a hacernos que vivamos más. Las citas son más largas y los pacientes están polimedicamentados, que a veces para descifrar la medicación de un paciente yo me tiro un día. Bueno, pero entonces vamos a ver, primer punto de partida, ¿cuáles son las urgencias más frecuentes que vamos a tener? Porque tenemos que tener una referencia, por lo menos para saber dónde estamos. Bueno, pues Malamed, del que acabamos de hablar, en el 2000, hace 25 años, estableció pues esta frecuencia. El síncope es la más frecuente, gracias a Dios. Le sigue la hiperventilación, convulsiones, fijaros, en ese estudio un 50%, hipotensión postural, hipoglucemia, reacciones, angina, ataque, infarto. ¿Estas frecuencias qué os parece? ¿Es real con lo que vosotros veis en la clínica o no? ¿Se aproxima a lo que veis? ¿Nadie? ¿Alguien? Bueno, ¿en qué momento ocurren? Otro dato muy importante, porque claro, sí tenemos que saber en qué momento ocurren para estar preparados. Antes del tratamiento se puede llegar el paciente y darle en la sala de espera tener un problema médico. Al terminar el tratamiento, un porcentaje muy pequeño. Lo principal, el mayor porcentaje, se da durante la anestesia dental, que yo creo que aquí pues sí estamos de acuerdo. Y al salir de la clínica, pues me imagino que depende la factura que tenga que pagar el paciente, lo que cobréis. ¿En qué tratamientos es más habitual? Pues fijaros, esto para mí no es válido porque es un estudio de Masura del 90, donde el principal tratamiento es la extracción dental. Hoy, por supuesto, bajo mi punto de vista, serían las cirugías, los implantes, cirugías largas, complicadas, que para mí sería. A ver, tenemos ganas de poder realizar este estudio en España y poder llevarlo a cabo y conocer estos datos. Bueno, pero ahora vamos a España, que es lo que nos interesa. ¿Cuáles son las más frecuentes en España? Pues en julio se publicó un estudio hecho por mí en que pone estudio analítico de las emergencias médicas en la práctica de España. No había ningún estudio antes, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho todo, pues fuimos capaces de hacerlo. Este es el estudio, se publicó en la revista del Consejo, que la podéis descargar y verlo. Y pues vamos a ver un poquitito el estudio. 786 personas, mujeres, casi un 70%. ¿Dónde están los hombres? Han desaparecido ya. ¿Cuántos años llevas trabajando? La mayoría entre 11 y 12, pero bueno, se reparte más o menos uniforme. ¿Cuál es tu dedicación? Pues la mayoría odontólogos general y le sigue implantólogos. ¿Cómo trabajan? Pues la mayoría en su clínica. Entonces, bueno, ya tenemos alguna referencia. Nos gustó saber si usabas o no usabas las clínicas, cómo están, usan o no usan sedación. Pues fíjate, ninguna, la mayoría, intravenosa, muy poquititas.
y óxido nitroso un 5%. Realmente esto no termina, no sé por qué en España, de el óxido nitroso no cuaja, no sé por qué, y yo creo que yo lo tengo y a mí me gusta mucho. ¿La clínica dispone de maletín de urgencias? Pues bueno, tenemos que nos dice el 97% que sí. Y dispones de medicación, nos dice casi el 90%. Pero como hablaremos, ¿dispones de maletín de emergencia? Sí. Yo hablando con un proveedor de equipos me dice, sí, las clínicas tienen maletines, pero tienen para cumplir el trámite. O sea, cuando tienen la revisión, cada 5 años en Castilla y León, me llaman, me compran el maletín más básico y lo compran. Entonces, ¿tienen maletines? Sí. ¿Es el maletín adecuado? Creo que no. Entonces, estos datos hay que saberlos interpretar. Variables. ¿Este año has tenido alguna urgencia médica? Pues depende por grupos. Vemos cómo, según los años trabajando, la relación, que no hay ninguna relación. Según este estudio, una conclusión que tiene sus limitaciones, porque claro, la población donde lo hemos estudiado no es lo que nosotros hubiésemos querido. ¿Cuántos años llevas trabajando? Pues prácticamente es igual, no depende de los años. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste formación? Hay tablas que ahora vamos a ver que sí está relacionado, que vamos a ver a continuación. Aquí, más parámetros que estudiamos. Cuando hiciste la carrera, ¿recibiste formación? La mayoría de urgencias, sí. ¿Cuándo fue la última vez que la recibiste? Pues fijaros, nunca, un 4%. Hace más de 4 años, la mitad. La mitad de la gente hace más de 4 años que no tiene formación en urgencias. Esto es preocupante. Ahora, la pregunta, ¿crees que necesitas más formación de urgencias? Todo el mundo dice que sí. ¿Y se siente capaz los encuestados de atender una urgencia mayor y menor? Pues una urgencia menor se siente bastante capaz, un 400 de los 700 que hablábamos. Pero si pasamos a una urgencia mayor, bastante capaz baja a cerca de la mitad. Y luego vamos a ver en un gráfico otro dato que nos llamó mucha la atención. Fijaros que durante este último año has tenido alguna urgencia médica en la clínica. Nos dicen que sí, 1/3 de los encuestados, que para mí me llamó muchísimo la atención. Sigamos. Lo que decíamos, el mismo gráfico, vamos, la misma pregunta en gráficos. ¿Te siente una urgencia menor? ¿Te sientes capaz, bastante capaz? Un 50%. Muy capaz, un 30%. Ante una urgencia mayor, poco capaz, la mitad. Y ya desciende y muy capaz, fijaros, un 6%. Lo importante, saber dónde estamos, qué patologías vamos a tener en nuestra consulta para saber enfrentarnos a ella. Pues bueno, sigue siendo lo más frecuente el síncope, pero cambia. Fijaros las convulsiones que estaban en el último estudio, la tercera, mira dónde está. La hipotensión, pues es muy frecuente la hipotensión ortostática, la vemos muchísimo por medicación. La hipoglucemia, un 15, ya baja mucho la frecuencia. La hiperventilación también. Las reacciones alérgicas, un 10. Cuerpo extraño, yo creo que es un 10% mucho. Y pienso que tenemos que tener mucho cuidado para que este porcentaje no suba, porque ahora comentaremos acerca de él. Convulsiones, un 8, la hipertensión y el asma, fijaros que llama la atención solamente un 1%. Esto quiere decir pues, que la gente está muy bien medicada, muy bien controlada y de porcentajes más altos a lo que hemos pasado. O sea que asma igual es una urgencia, crisis asmática, es una urgencia igual que nos vamos a encontrar poco. Como a mí me gusta también verlo así, pues lo pongo porque lo veáis, no por otra cosa. Como en barras, que a mí me gusta también verlo. Bueno, pues ahora vamos a ver, tenemos maletín, pero ¿qué tenemos en los maletines? ¿Qué tienen en los maletines? Pues medicación un 90%,
bien, hay medicación, pero medicación puede ser un medicamento o dos. Y puede ser el adecuado o no, pues no lo sabemos. Vamos a ir viéndolo. Le sigue un AMBU, fenomenal. Un tensiómetro, está muy bien. Tubos de Guedel, un 80. Aquí, ¿dónde está el otro 20? Tubos supraglóticos, fijaros, baja a un 39. Desfibrilador, un 40%. Un 40%. Y oxígeno, un 75%. Entonces ya aquí nos da la idea de que faltan cosas, que no estamos preparados como debemos de estar preparados. Bueno, la medicación, pues mira, nos fue muy grato ver que la adrenalina está presente en el 90% de las clínicas, o de los encuestados. Los corticoides también están muy presentes, el diazepam un 75%, salbutamol un 60% y la nitroglicerina también casi un 70%. Vamos a ver estas respuestas, a ver qué os parecen. La primera, ¿crees que necesitarías formación en urgencias? El 92% nos dice que sí. En todas las encuestas siempre la gente piensa que hay poca formación en urgencias. Por eso estáis aquí, yo creo. Siguiente pregunta. ¿Durante el último año has tenido una urgencia médica? Era lo que veíamos, un tercio de los encuestados tienen urgencias médicas. Entonces, tenemos que estar preparados. En relación a una urgencia médica, ¿en tu práctica clínica has tenido que llamar al 112? Pues a mí este dato me asusta, porque casi todo el mundo ha tenido que llamar al 112. Aquí pasa algo. O todo el mundo ha tenido unas urgencias realmente complicadas o no sabe manejarlas y lo primero que hace es llamar al 112. Es un dato para meditar. Bueno, conclusiones, que realmente el estudio lo que nos interesa es qué conclusiones hemos sacado. Pues mira, la prevalencia de las urgencias en España es igual a otros países. Todos los estudios están muy parecidos. Lo que hablábamos, el equipamiento de urgencias debería ser revisado y completado. Un número importante de dentistas necesita más formación. Bueno, esta es una cuestión mía. Yo recomendaría a las autoridades que tuviéramos un registro de las urgencias, porque si yo estoy en mi clínica y yo miro las urgencias ahora mismo que ha habido en toda España el año pasado, pues digo, mira, está bajando mucho el síncope, hay más gente que le está pasando esto, a mí me ayudaría mucho. Eso es lo más sencillo del mundo. Yo tengo una urgencia, entro en la página web del colegio, urgencia síncope, pum, 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 pum. 5 segundos que nos llevaría a todos y sería algo que realmente, ojalá, no sé si hay aquí alguien del colegio, sería alguien importante de hacer. Bueno, y otra cosa que nos llama poderosamente la atención, que no hay criterios uniformes. O sea, cada comunidad tiene su criterio. Unos aciertan más, otros menos. ¿Por qué no hacemos una uniformidad? ¿Por qué? Porque las competencias sanitarias las tienen las comunidades, pero claro, no hay un formato único de cursos. No hay un formato realmente de que este equipamiento necesario y el que tengo que tener. El tiempo de formación, ¿cuánto tiempo tienes que formarte? ¿Cada 2 años? Pues no, yo creo que no. ¿Que tienes que formarte todos los años? Poco, pero todos los años. Bueno, eso es una utopía, como quien dice el otro. ¿Por qué estoy aquí? Por esta frase. ¿Por qué me gustan las urgencias? Por esta frase. Cuando estás preparado para una emergencia, la emergencia deja de existir. No deja de existir, lógicamente, pero igual sí deja de existir. Bueno, pero una emergencia no empieza cuando el paciente le ha dado la emergencia, sino que empieza mucho, mucho, mucho antes. Y tenemos que actuar antes de que se produzca. ¿Cómo vamos a actuar en la prevención de las emergencias en nuestra clínica? Pues haciendo una evaluación física y psicológica del paciente. La evaluación física, la historia clínica.
Yo no sé la importancia que le estáis dando, para mí es la base de todo. Una buena historia clínica. Cuanto más completa sea, menos problemas vais a tener. Yo el procedimiento que hago es, rellena primero un formulario estándar el paciente en la sala de espera, le dejo, lo llamo 40 minutos antes de atenderlo la primera vez y que esté rellenándolo con calma, en un sitio tranquilo. Lógicamente, si la sala de espera que tenéis es muy movida, pues ponerlo en un sitio tranquilo. Y que haga, y vamos a revisarla esa historia con calma. Vale, ¿qué tips he aprendido yo con los años? Pues que hay que fijarse en todo, en todo. La primera consulta a un paciente que no te viene hace tiempo, te tienes que fijar en todo. En cómo entra, en cómo anda, en cómo viste, en cómo lleva las uñas, que ya sabes, si las uñas las lleva sucias, ya sabes que no se lava la boca. Entonces, mirarle a las uñas a todo, no falla. Que tiene las uñas sucias es un marrano. Entonces, detalles así, pues son muchos. A pesar de que haya hecho un formulario, tú tienes que preguntarle y tienes que hablar con él, porque esto no es algo mecánico de que, ay, me relleno el formulario, me lo firmó y ya está. No, no hagas eso. Que la gente se olvida, escribe, está nerviosa y dice, ay, no puse eso. ¿Cuántos pacientes veo yo que no me dicen que toman bifosfonatos? Yo estoy hasta el moño. Y mira que les preguntas y les preguntas, ay, me pongo una pastilla, una inyección para los huesos, pero eso nada. Bueno, un paciente que sea complejo, los hay, yo los tengo. Yo cuando me llegan y me sacan la medicación, ya me mareo, ya digo, Dios mío, mi vida. No le deis cita nunca, 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 nunca. Os cogéis a última hora, miráis medicamento por medicamento, llamáis a un amigo que tengáis, médico, y le decís, échame una mano, vamos a ver esta medicación, a ver qué te parece. Pero nunca, no caigáis en la trampa, que el paciente te lleva a su terreno y te engaña. El paciente es muy cuco, te llega y te dice, ay, atiéndame mañana que tengo prisa. A mí me da igual, usted que tenga prisa, que no tenga prisa. Lo primero es la salud y lo primero es que luego no me denuncie, como están queriendo denunciar constantemente. Entonces, vamos a cubrirnos nosotros. No, yo lo voy a atender bien y voy a ver la complejidad de su caso. Igual no lo atiendo. Más vale decir muchas veces no que atenderlo. Colaborar con los médicos. Hablar con ellos, no tengáis ningún problema, llamar al médico de atención primaria, mira, ha venido este paciente, llámame, le escribís le redactáis, mira, estimado compañero, me ha venido fulanito, presenta múltiples patologías, me gustaría que me valorase si tú ves adecuado el que le hagamos un tratamiento dental. Y especificando qué le vas a hacer, no es lo mismo un empaste que hacerle una cirugía. Colaborar, no tengáis miedo. Vale, en caso que dudemos, volverlo a ver al paciente, volverlo a ver, le citáis, mira, quiero volver a verte y hablar contigo. Y una cosa que a mí me ha pasado, que me ha llevado a un error importante hace muchos años, que es actualizar, actualizar, actualizar. Todo paciente que entre en tu consulta y se vaya a sentar en la silla, le actualicéis el historial médico, por favor, aunque haya venido ayer. Eso, grabarlo con fuego, actualizar, actualizar, actualizar. Más de uno se operó en el último mes del corazón o ha tenido un infarto y vosotros confiaos de vuestra historia médica que habéis hecho fenomenal, pero no la habéis actualizada. Actualizada. Y otra cosa importante, que todo el equipo la actualice. Desde la recepcionista, que cuando recibe la llamada es la que tiene que ver cuándo vino por última vez, en este caso que se ha pasado tiempo, pero las higienistas tienen que actualizarla obligatoriamente. Yo tuve un susto con una higienista que no actualizó una historia. Era un paciente que habían operado del corazón. A los 2 meses me vino a la consulta y me dijo, he tenido una endocarditis bacteriana porque no hizo la profilaxis y no se fue para el otro barrio de milagro. ¿Qué hago? ¿Mato a la higienista? Pues igual la tenía que haber matado. Pero entonces sí viene bien de que insistáis en el equipo y lo pongáis por escrito y le deis una norma. Hay que actualizar la historia médica. No se puede un paciente sentar sin estar actualizada. Bueno,
la determinación del riesgo. Hay una clasificación que a mí me encanta, es un poco compleja, yo la traigo porque se usa mucho en medicina, que es la clasificación ASA de la Asociación Americana de Anestesiología. Si la queréis usar, la traigo, pues mira, el ASA 1, por si os viene algún paciente, es un paciente sano, que viene con esta clasificación a vuestra. ASA 2 presenta una moderada alteración y a partir del ASA 3, pues ya no debemos atenderlo. Con una alteración grave sistémica, con 4, una alteración sistémica incapacitante, el paciente moribundo 5,6 y el paciente que requiere atención de emergencia. Es una clasificación que hay compañeros que la usan y es una buena clasificación. Vale, hemos hecho el historial, ahora vamos a evaluar al paciente. ¿Qué podemos registrar? En la primera consulta, ¿cuándo? La tensión arterial, ¿qué os parece? ¿La debemos de registrar o no? Sí, pero tiene un problema, que normalmente el paciente que va a una clínica dental te va a dar unas cifras muy altas, que no son verdad. La podrías tomar si el paciente entra en tu clínica, lo mandas a un gabinete, lo tienes media hora tranquilo y se la tomas. Eso sí. Porque el problema es que nos van a dar altas todas. Yo lo estuve haciendo tiempo y me daban todos cifras altas. Entonces dije, no vuelvo a tomar ni una porque viene la gente atacada al dentista. Saturación de oxígeno. Bien, si sospechamos el paciente, no nos cuesta nada el pulso y ponérselo, ver, ¿está saturando bien? Un paciente que satura bien, no tienes ninguna patología, fenomenal. Pues mira. Ritmo respiratorio, sobre todo, tendríamos que controlarlo con un reloj a las respiraciones si vemos que es un paciente que tiene una respiración jadeante y ya valorar bien con él el historial que le está pasando. Ritmo cardíaco más difícil, el pulso nos los da el pulsiosímetro y estos dos últimos yo creo que no tiene mucho. La temperatura, peso y talla, pues bueno, si viéramos a un paciente con escalofríos, ¿qué pasa? Tiene fiebre, pero bueno, lo puedes detectar bien. Otro aspecto muy importante, previo a todo, evaluar al paciente. Una evaluación psicológica. Tenemos que determinar qué ansiedad tiene e intentar hacer un análisis psicológico. Tenemos que tener un protocolo de reducción de estrés, porque la mayoría de las urgencias que pueden ocurrir en nuestra consulta es por el estrés que generamos, que ocasiona. Entonces, hay que seguir estos pasos. Vamos a seguir estos pasos. Primer paso, reconocemos el grado de estrés. ¿Cómo? Hay un test. Yo creo que nadie se va a poner a hacer un test, pero bueno, quien quiera, existe un test, el test de Corra, que tú lo haces y te lo determina. Lo que más te va a ayudar a reconocer el grado de estrés es visualizar al paciente. Verlo, ver cómo viene, si viene sudoroso, si viene pálido, si está nervioso, lo que dice. Ay, que lo paso muy mal, que me da mucho miedo las agujas, es que yo los dentistas. Pues ahí es donde tú debes, en experiencias previas, bueno, pero cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿Has ido a otros dentistas? ¿Te sueles marear? ¿Qué te pasa? Y síntomas psicológicos como pues tensión, miedo, inapetencia. Ahí es bueno porque este paciente nos puede dar problemas y sustos. La premedicación la debemos usar, es importante. ¿Qué premedicación? Pues bueno, yo de aquí, si hablas con muchísima gente, cada uno te va a decir una cosa, la que os sintéis cómoda. Un Orfidal o un Tlaquimacin yo lo uso a veces, suele dejar a la gente demasiado después, horas, igual pues un Orfidal, darle la noche antes y una hora antes, pues viene bien en estos pacientes. Citar a primera hora. Hay que ponerlos a primera hora, sí o sí. Es una hora que todo va bien, está empezando todo, no va a esperar. El paciente no puede esperar un paciente que tenga ansiedad, lo debemos de pasar ya. Y valorar técnicas de sedación. La sedación consciente o otras técnicas. Hay muchos pacientes que deben de ser realistas y la deben de hacer. No la quieren. No, me vas a sedar. Pues sí, tienes que sedarte. Y la técnica de anestesia que hablaremos. Tienes que hacer una técnica indolora. Como todos sois fenomenales profesionales, seguros que hacéis una técnica estupenda.
La duración de las citas al principio cortas, si es un paciente que acaba de llegar a nuestra consulta, se va, coge confianza, lleva 5 o 6 citas, pues bueno, ya no tiene mucha importancia si vemos que está tranquilo. Lo que hablábamos, vamos a empezar cuando el paciente está consciente. Nos llega un paciente y vamos a tener una urgencia con él consciente. ¿Qué vamos a hacer cuando la persona está consciente? Pues tenemos todos estos síndromes que vamos a ver y vamos a ver cada uno cómo debemos actuar. Empezamos por el peor, el shock anafiláctico. Realmente es una situación que nos puede poner a prueba y dentro del shock vamos a hablar del edema de glotis y realmente es una situación que nos pone a prueba a todos los niveles, profesional, personal, todo. Ojalá que no nos pase. Es la reacción alérgica más grave que existe. Como sabéis, suelen ser pacientes que tienen una predisposición, pacientes atópicos, que presentan alergia a muchas cosas. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenarnos estas alergias? Pues en la consulta tenemos fuente por todas partes. Medicamentos, pues lo sabéis ya todos, que penicilina, cefalosporinas, AINES, aspirina, la morfina también hay alergia y al fentanilo, todos sabéis a los contrastes radiopacos. Los alimentos, que no vamos a hablar, materiales, pues muchos materiales, el cromoníquel de nuestros prótesis removibles y las picaduras de heminópteros. Lo que más nos atañe, los anestésicos. Vale. Todos sabéis que hay 2 tipos de anestésicos, 2 clasificaciones, éteres y aminas. Los éteres son los que más reacciones alérgicas nos dan. Yo creo que hoy en día todo el mundo usa aminas, pienso. Las aminas no están exentas de que tengamos. Es rara, pero nos puede dar. Sobre todo a 2 componentes, los metilparabenos que están presentes, que estaban presentes, ahora ya la mayoría no tienen metilparabenos, y los bisulfitos, que los conocéis todos porque yo creo que aparte están en el vino y en la alimentación. Y saber que el bisulfito está en anestésicos que llevan vasoconstrictor porque es un conservante. Entonces, si aquí pone los asmáticos, hay un 10% que tienen alergia a bisulfitos, ¿qué tengo que hacer? No usar anestesia con vasoconstrictor en asmáticos y me estoy quitando ya un problema. Ojo con la anestesia atópica, que es éster y puede llevarnos parabenos. Ojo, pues hombre. ¿Cómo reconocemos que tenemos un shock anafiláctico en la consulta? Pues bueno, normalmente la piel va a ser una fuente muy importante de información, ya que el 90%, cerca de un 90%, va a tener síntomas dermatológicos. Va a aparecer prurito, enrojecimiento, angiodema, escalofríos, sudor. Entonces ahí tenemos ya, cuando un paciente veamos que dermatológicamente le pica, le aparecen, pues ahí le debemos de quitar un poco la ropa, empezar a explorarlo o toda la ropa y verlo, si hay erupción, cómo se está. El respiratorio acompaña en un 70%, pues con disnea, con sibilancias, con una presión, una ronquera, con presión en el tórax que nota, es otra pista importante. Si le estamos tomando la tensión, ya lo que nos va a determinar que está en shock es la hipotensión. Entonces, siempre cuando empiece un paciente con una emergencia, tenéis que monitorizar con la tensión cuanto antes. Y digestivo también se da, pues náuseas, vómitos, el paciente, diarrea, pero ya el porcentaje es más pequeño. Y neurológico, pues puede convulsionar, puede tener sudor, mareo, pero también son porcentajes más pequeños. Entonces, la pista principal nos la va a dar piel junto respiratorio y cardiovascular los síntomas. ¿Cuándo lo sospechamos? Lo que acabamos de decir. Cuando aparece una sintomatología rápida, que se empieza a aparecer, a evolucionar rápida, en minutos hay algún
shock anafiláctico que evoluciona más lento, pero a mí me interesa el que evoluciona rápido. Cuando tengo las manifestaciones que hemos visto en piel, mucosas, respiratorio y en el sistema cardiocirculatorio, sobre todo con la disminución. Entonces aquí tenemos que tener una sospecha clara que está pasando algo grave. ¿Qué tenemos que hacer? Sin dudarlo, pinchar adrenalina. Sin dudarlo. En la cara exterior del muslo. Antes se decía también en el deltoides, pero se ha visto que en la cara exterior del muslo es una zona que está muy regada, que no tiene ningún peligro de ningún tipo. Esto no tenéis que pensar, tenéis que hacerlo ya. Vamos a hablar luego de las dosis. Yo con el tema de las dosis me dan alergia, porque salgo de aquí y mañana ha pasado, y me imagino que igual vosotros, que si te llamó un paciente que le duele no sé qué, que si tengo una urgencia tal, ¿te vas a acordar de la dosis que tienes que poner? No, por eso yo me enfoqué un poco también en el manual, que vamos a verlo, porque están ahí las dosis y las ves en un segundo. Pero bueno, la dosis de la adrenalina es importante conocerla, ¿vale? De 0,3 a 0,5. Y en niños, 0,01, que vamos a ver ahora cómo se nos facilita eso. Y podemos repetirla cada 10-15 minutos. Si tenemos suerte, el paciente va a mejorar y activar el 112. No al revés. No activo el 112 y le pongo adrenalina. No, le pongo adrenalina. Una cosa que no habréis conocido en los centros de salud, hace años cuando los pacientes tenían alergia le ponían corticoides, siempre. Ahora lo han dejado de hacer porque el corticoide te tarda en hacer efecto, no es un efecto inmediato. Entonces, si tienes una reacción alérgica hay que poner adrenalina. Controlamos la vía aérea. Tenemos nuestro material, le ponemos una máscara, le ponemos oxígeno, la abrimos, les ponemos oxígeno. Ya bien con máscara reservorio, que nos aporta un 100%, o una Ventimás que tenemos que tener. Bueno, traigo esto como anécdota, porque realmente esto no es para nosotros. Adrenalina endovenosa. Pues bueno, por curiosidad, se puede aplicar adrenalina endovenosa, pero hay un problema que viene aquí abajo. Requiere que el paciente esté monitorizado. Entonces, tenemos que tener cuidado de no ponerla endovenosa, depende cómo la pongamos. Por eso la región, la cara externa del muslo, es una región que tiene unos haces musculares muy anchos, en los cuales ponerla endovenosa es muy difícil, porque igual le provocamos una arritmia y le ponemos un problema. La habría que diluir, salvo la adrenalina, por curiosidad, la puedo poner endovenosa cuando tengo un paro cardíaco. Directamente, no tengo que diluirla. Que eso lo veréis en el taller, me imagino, os lo comente. ¿Qué presentaciones puedo tener en la consulta? Pues algo de esto tengo que tener, lo que yo me maneje mejor, pero algo. Vale, adrenalina en ampollas, yo la tengo, vale. Tengo una urgencia, ¿me pongo a abrir la ampolla? ¿Cargo la jeringa? Yo no. Adrenalina, level, me gusta mucho. Es una adrenalina que viene precargada, abro y pincho. 0,3, 0,5. Niño, 0,15, a partir de 15 kilos. Pero me gusta mucho más esto. Y esto es lo que debemos de tener. Las jeringas precargadas. Yo creo que es obligatorio. Creo además que el Colegio de Odontólogos de La Coruña obliga. Y me parece fenomenal, porque en Castilla y León no. Yo tengo Altellus, 2 presentaciones, adulto y niño. Pincho en la cara externa y ya está. Y tengo Anapen. Anapen, lo único bueno que ha sacado esta de 500, que es para gente a partir de 60-70 kilos. Eso es facilísimo. Tú tienes un paciente que tiene un shock y le pinchas. Con ropa y todo, le pinchas y has actuado adecuadamente, que pase lo que Dios quiera, pero has hecho lo que tenías que hacer. Más medicación que tenemos, pues tenemos antihistamínicos, intravenoso intramuscular, que yo creo también es bueno, lo obliga aquí el colegio a tenerlo, que me parece muy bien. Corticoides, problema de los corticoides, que tardan mucho en hacer efecto. Si es un tratamiento coadyuvante muy bueno, se puede poner intramuscular, endovenoso,
pero saber eso. Si, lógicamente, en ámbito hospitalario, pues pones metilprednisona, pones un bolo de 125 endovenoso. Entonces, sí, en ámbito hospitalario, pues fenomenal. Pero nosotros no estamos en esa guerra. Y si el paciente tiene síntomas respiratorios, vamos a ver esto luego con más calma y con más detalle en el asma. Entonces, si queréis, esto lo paso porque esto lo vamos a tratar en el asma con bastante detalle y vamos a ver todo cómo se usa. Llegamos a donde nadie quiere llegar, al edema de glotis. Esta situación nos va a poner, ojalá no nos ocurra, nos va a poner a prueba a todos los niveles, personal, profesional, humano, a todo, a todo. Es una situación horrorosa. Un paciente que empieza con un edema de glotis que se ahoga y deja de respirar. Y el problema es que puede pasar en nuestra consulta. Si veis porcentajes, de aquí probablemente 1 o 2 vais a tener una emergencia vital en vuestra vida, en la consulta. La diferencia es, ¿estáis preparados? Tenéis que estar preparados. Y dormiréis tranquilos y estaréis. Que un paciente se muera en la consulta, eso ya te marcó para toda tu vida. Dentro de las reacciones alérgicas, pues el porcentaje es de cada 1000 pacientes, 15 van a tener un shock. Y dentro del shock se van a morir, pues por desgracia, un porcentaje de un 1%. O sea que de 1000, pues 1 se va a morir. Problema, que cada vez hay más reacciones alérgicas. Cada vez la gente es más alérgica. Bueno, os traigo esto para recordaros un poco la anatomía de la zona anterior donde tenemos de la laringe, donde tenemos el cartílago tiroides, que todos tenemos que saber reconocerlo, en hombres es más fácil, y debajo el cricoides, y entre medias una membranita que es ahí donde tenemos que ir y saberlo, y repasarlo. Esto lo repasamos, lo vemos, miras cuando te llega un paciente, le tocas un poco el cuello, le dices, aquí tienes el tiroides, vale, ya te pillo, vale. Entonces vas haciéndote un poco a manejar, a localizarlo. No pienso hablaros de esto, que yo creo que muchísimos médicos de urgencia no lo saben hacer, hablando con ellos, ni no lo hacen, pero estas técnicas de cricotiroidotomía son la abierta percutánea de aguja. ¿Por qué vamos a hablar de estas técnicas? Porque es lo único que puede salvar la vida al paciente. Si un paciente no respira, no lo puedo intubar. Lo único que le salvaría es si hago una cricotiroidotomía. Por lo menos tengo que tener esto. 180 €. ¿Merece la pena? Yo no digo nada, lo que vosotros valoréis. Nos gastamos muchas veces dinero en bobadas, yo por lo menos todo el día estoy comprando bobaditas, y no tenemos esto. Vale, ¿qué es esto? A ver si debería funcionar el vídeo. ¿Por qué no? Es un vídeo. Sí, ¿por qué? Sí, vale. No sé por qué aquí. No. Debería. Is a set for percutaneous cricothyrotomy according to the catheter over needle technique. The sterile set is pre-assembled and immediately ready for use. Hyperextend the patient's head. Locate the cricothyroid membrane by the palpable depression between the thyroid and cricoid cartilage. Stabilize this site with index finger and thumb. Puncture the cricothyroid membrane in a 90-degree angle and insert in a 45-degree angle in caudal direction up to the stopper. The stopper helps to prevent the needle from being inserted too deep, helping to avoid a possible perforation of the rear tracheal wall. Aspirate air with the syringe to determine the position of the cannula. If this is possible, the needle tip is in the trachea. Remove the stopper from the cannula and push the plastic cannula forward with the thumb until the safety clip audibly clicks into position. This indicates that the tip of the metal needle is covered by the plastic cannula to prevent trauma. Further insert the Quick Track 2
until the flange is flush with the patient's neck. Then, remove the metal needle from the cannula. Inflate the cuff with the prepared syringe. Secure the plastic cannula with a foam neck tape. Ventilate the patient directly via the 15mm standard connector or via the included connecting tube. No sé qué os ha parecido. Bueno, pero por lo menos lo tienes. Si estás muy nervioso, pues intentas igual tranquilizarte, pero lo tienes. Tienes algo. Y luego igual te tranquilizas un poco y lo intentas. Si es una situación trágica, pero la tienes que tener e intentarlo. Piensa que es un hijo tuyo el que está ahí. Lo tienes que intentar. Bueno, vamos, creo que fatal de tiempo. Fatal. Me queda muchísimo. Me voy a acelerar un poco. No sé si me acelero mucho, me lo decís, por favor, porque yo creo que me he entretenido mucho. Bueno, vamos a hablar del síndrome coronario agudo. Es una nueva clasificación que hay y, como sabéis, pasa cuando al corazón le llega menos sangre y aumenta la demanda. ¿Cuándo le llega menos sangre? Pues lo típico, la arteriosclerosis. El diagnóstico, ¿cómo se sospecha? Bueno, lo sospechamos porque hay un dolor torácico. Lo tipificamos el síndrome coronario por el electro, cosa que no tenemos, pero bueno, saberlo por curiosidad. Y lo diagnosticamos por las troponinas específicas cardíacas, como curiosidad, para que lo tengamos. ¿Cuándo se puede hacer un diagnóstico de infarto? Pues podemos hacerlo cuando tenemos la troponina cardíaca y tenemos una de estas cosas. Síntomas isquémicos, ondas Q patológicas, un electro con ST alterado, elevado o no, una prueba de imagen que veamos una necrosis o la presencia de un trombo. Os digo esto por lo que viene a continuación. Vale. Si tenemos un síndrome coronario, lo sospechamos. Apuntamos la hora, lo primero. En todas las urgencias, si podéis apuntar la hora. Vale. Es una opresión precordial, todo el mundo lo sabe, que irradia brazo, cuello, mandíbula, bien. Pero hay un 30% que debemos de saber que tiene un síndrome coronario y no se manifiesta así. ¿En qué? En mujeres embarazadas, suele ser mujeres embarazadas, en ancianos, en pacientes con diabetes, con demencia, pues se presenta como un dolor como de indigestión, un dolor de tórax inespecífico. ¿Cómo vamos a sospechar nosotros que tenemos un síndrome coronario? Pues yo creo que fácil. Hemos hablado de la historia. Bien, tenemos la historia bien hecha. Tenemos un paciente que fuma, hipertenso, diabético, tate, le está dando un dolor de pecho, pues casi. Nos lo está poniendo muy fácil. Entonces hay que saber los factores asociados que tenemos en nuestra historia y entonces es lo bueno que tenemos nosotros, que tenemos datos. La diferencia entre angina e infarto la conocéis. La angina cede con los nitratos, con el reposo y es corta. El infarto no cede, dándole nitratos, dura más y es un dolor con una sensación horrorosa de muerte. Comento esto porque realmente la medicina es más complicada, porque fijaros cuando hay un dolor torácico todo lo que tenemos que ver. Lo cito como curiosidad. Puede ser un dolor de pericardio, preurítico, aórtico, esofágico. ¿No? Conclusión que tenemos que sacar. Nosotros no podemos diagnosticar un infarto. Se diagnostica con un electro y las troponinas. Pero sí sospecharlo. En el síndrome coronario, según el electro, se clasifican estos dos. Como curiosidad, cuando hay elevación de ST, hay que hacer... tiene una oclusión coronaria y tenemos que hacer una angioplastia que vamos a ver. Sin elevación, pues vamos a ver, se clasifica en el infarto sin elevación y en la angina inestable. ¿Qué tratamiento podemos hacer nosotros en la consulta? Que es ahí donde tenemos que ir. Cuando lo sospechamos, tranquilizar al paciente. No le vamos a decir, oye, que no te pasa nada.
Y dice, este está tonto, me estoy muriendo, no me pasa nada, no. Le puedo decir, oye, vamos a ayudarte, vamos a intentar ayudarte, pero no le digas que no pasa nada, que se está muriendo el señor. Pobrecico, encima, dice, este está tonto, me muero, me muero. Vale, lo tranquilizamos. Monitorizamos lo que podamos, un electro no tenemos, ojalá, pero sí le ponemos nuestro pulsiosímetro, le tomamos la tensión, vemos la glucosa, todo lo que podamos lo hacemos, todo. Y si tuviéramos habilidad o tenemos una enfermera, dejamos una vía venosa, por los que vengan después te lo agradecen, pero yo en mi caso, bueno, a veces la cojo, a veces no. Reposo absoluto, dieta no le damos nada bajo ningún concepto, no le vamos a dar nada. La posición que le favorece mucho es la de semisentado, como igual que en patologías respiratorias. Y inmediatamente es lo más importante, vamos a por el desfibrilador y lo ponemos al lado preparadico, porque podemos tener en cualquier momento una parada. Y oxígeno dicen que, bueno, si la saturación es menor de 90, pero yo le daría oxígeno. ¿Qué le podemos dar a todos? Sí o sí aspirina, 300 miligramos el Adiro. No le deis una aspirina con recubrimiento entérico porque no la va a absorber y tarda muchísimo. Entonces, tiene que ser que no tenga recubrimiento entérico, como el Adiro, 300 miligramos. Nitroglicerina, pues aquí está muy difícil la cosa para mí. Yo no sé si hay aquí algún médico de urgencias. No. Pues ayúdanos. Yo, nitroglicerina, pienso que no. Yo la tengo, sí. Exacto. La nitroglicerina se da con mucha alegría, yo en el manual la tengo, nitroglicerina, pero hay un problema. Si tenemos un infarto de ventrículo derecho, está contraindicada. ¿Quién sabe quién tiene un infarto de ventrículo derecho? Yo no tengo un electro, ¿se la doy? Pues no lo sé. A mí yo hablo con compañeros y me dicen, dásela, a otros no. Dice, hombre, si el paciente estaba tomando nitroglicerina, pues bueno, dásela, pero sí está claro, sí o sí, que se la tienes que dar bajo unos requisitos. Y estos requisitos son que tenga la tensión arterial alta, la sistólica más de 90, produce mucha vasodilatación, no podemos darla bajo ningún concepto con menos. Entonces esto hay que grabarlo con fuego. Y la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 50 y 120. Entonces no podemos dar nitroglicerina al ton ni son. Entonces esto lo tenemos que grabar. Analgésicos, morfina. Hablando también con otro compañero, me dice, bueno, le puedes dar una morfina, lógicamente, yo intravenosa no, pero oral le podías dar una morfina. Y betabloqueantes, que bueno, yo creo que se nos va. Tratamiento del ST, angioplastia y fibrinolisis, que se nos va. Y síndrome respiratorio. Vamos a hablar un poco ahora del síndrome respiratorio. El asma, la crisis asmática. Factores de riesgo, todos lo sabéis. Se desencadena pues, por factores ambientales, todos los que el polen, laborales, gente de polvo, por fármacos y alimentos. Voy a ir un poco deprisa, no sé si voy muy deprisa. Me lo decís, por favor, que no quiero ir a la carrerilla. Pero sí estas cosas igual que para mí no son las importantes, pasarlas para ver si conseguimos llegar a toda la charla. Bueno, ¿qué es una crisis asmática? Es aguda la enfermedad que tiene el paciente. Vale, ¿cómo le puede pasar? Hay dos maneras. Una lenta, que igual a nosotros no nos afecta en la consulta, que es un paciente que no hace la medicación, que ha tenido una infección respiratoria, y una rápida, que es la que a nosotros nos interesa, que tiene dos características. Dos, que es mucho más grave, pero nos responde mejor a la medicación. Entonces, aunque es más grave, por lo menos, si le damos medicación, la vamos a sacar adelante. ¿Cómo la reconocemos? Pues los síntomas respiratorios. Un paciente con sibilancias, si todos conocéis a algún asmático, lo sabéis, con sibilancias, con tos, con disnea, sensación de ahogo, pienso que es fácil de reconocer. Aquí, cuando hablamos de historia médica, fijaros, mira, cuando yo tengo un paciente con esto, me tengo que poner las pilas.
Un paciente que se ha ingresado recientemente en el hospital por asma, que ha tenido varias consultas en urgencias por asma, que ha usado 2 envases el último mes, que no tiene sensación de la intensidad que tiene su asma y que, bueno, tiene otras enfermedades y antecedentes. Entonces ahí me tengo que poner las pilas, no lo puedes atender, le tienes que decir, mire, vaya al centro de salud, que yo creo que tienen que valorarlo porque sabes que este es un paciente muy, muy problemático y difícil. Entonces tú en la historia has hablado con el paciente y el paciente te ha dicho, uy, es que estoy usando mucho, ay, tomo Ventolin. Bueno, ¿cuántos has tomado? Ay, no, este mes 2. Pues ya sabes que ese paciente no es para ti. Vale, ¿cuándo vemos que un paciente con crisis de asma realmente está grave? Pues con estos síntomas que la consciencia, el paciente pierde la consciencia, está muy agitado, tiene bradicardia, se siente muy débil, que es un síntoma de hipotensión, y el tórax parece que no respira. ¿Cómo nosotros podemos saber en la consulta a qué asma nos estamos enfrentando? Vale, no tenemos el flujo expiratorio máximo, no lo tenemos, ni el volumen expiratorio forzado, que es una espirometría, pero tenemos la saturación. Si tenemos un paciente con una saturación debajo de 92, es grave. Así que ya tenemos por lo menos un parámetro. Y ya si es grave, pues yo creo que hay que actuar rápido. ¿Qué debemos de hacer? Terminamos el tratamiento, ponemos al paciente en una posición semisentado y le damos oxígeno. Y ahora empezamos con los broncodilatadores que vamos a ver y los corticoides, que es lo que quería. Vale, la saturación, ¿en qué cifras la tenemos que tener? Más de 92, salvo en embarazadas y pacientes cardíacos, que tenemos que tenerla por encima de 95. Bueno, todo este pupurri, que es horroroso, vamos a verlo. Vale, ¿cómo le puedo dar a un paciente que tiene una crisis asmática en mi clínica? ¿Cómo lo puedo tratar? Muy fácil, con una cámara, que tengo que tener una cámara, y le doy salbutamol o bromuro de patlopio, lo que quieras. Le doy 2 puff y espero, y lo puedo ir repitiendo. Nebulizado, a la gente le gusta mucho, muy sencillo. Tengo esto en mi consulta y en este recipiente de aquí hago 2 cosas. Una que me lleva más tiempo, que es del salbutamol de 5 mililitros, lo diluyo en 4 y lo echo aquí. Y le pongo oxígeno, 6-8 litros. Pero si no me quiero complicar, tengo el Sabulair, que lo aplico directamente. Tengo el bromuro de hipatlopio o tengo una combinación de los 2, que es mucho más efectivo. Entonces tengo que escoger uno de estos. El que quieras tienes en tu consulta, pero lo tengo que tener nebulizado. Yo tendría el Sabulair. Y el bromuro de hipatlopio, pues si el paciente está más grave, pues se lo doy también. Darle desde el principio, si es una crisis leve, darle los 2, pues bueno. Y aquí empezamos, tendría que darle en ese momento también un corticoide. Vale, nos dice algún autor, el corticoide, fijaros, por vía oral es tan efectiva, cómoda y rápida y no invasiva que la vía endovenosa. Claro, hablas con un médico de urgencias y te llega una emergencia y no le das vía oral, le pones intravenoso. Pero bueno, esto la Biblia del libro de las urgencias lo dice. Pero bueno, eso ya no, nosotros como vía venosa en teoría no vamos a coger, pues es una buena opción para nosotros. Darle desde ese momento un corticoide que no le va a pasar nada. Y va a llegar el servicio de urgencias y va a decir, ole, qué bien lo estás haciendo, majo. Vale, ¿cómo se atienden los leves en atención primaria y los graves en los hospitales? Quedarnos cuando requieren oxígeno, que tienen cifras más bajas de 92. Vale, obstrucción de la vía aérea. Como visteis en el estudio que hemos hecho, está aumentando mucho, hay un 8% y yo creo que va a aumentar mal. ¿Por qué? Porque tenemos un gran potencial de aspiración. Nuestra profesión es horrorosa. Yo a veces cuando estoy colocando una corona sobre implantes en un 7 superior me entra pánico porque digo, aunque le tenga sujetado el destornillador, porque usamos muchos materiales pequeños. Gracias a Dios, igual que las urgencias, normalmente va a la vía digestiva, gracias a Dios, más infrecuente a la vía respiratoria.
por cuestión de anatomía. Bueno, aquí tenemos las dos vías, la digestiva y la aérea. Vale, digestiva, la habitual. ¿Por qué? Porque la epiglotis no sella la vía respiratoria. ¿Se suele impactar en el esófago? No, mentira, esto no. A mí hace un par de años uno tragó un destornillador y allí no quedó impactado. Que por cierto, el digestivo que le atendió se las vio canutas porque había comido magdalenas. Había ido a desayunar magdalenas y para encontrar el destornillador entre las magdalenas dijo que aquello había sido la epopeya. Me dice, oye, ¿no pueden tus pacientes cuando vayan a la consulta no desayunar magdalenas? Digo, bueno, se lo diré cuando los llame. No desayunen magdalenas por si tragas un destornillador. Eso sí, si alguien traga algo, si os pasa, por favor, acudir a urgencias a toda velocidad, porque cuanto más tiempo pasa, más difícil es sacarlo para hacerle con la endoscopia. Entonces tenéis que salir con él pitando. Y en la vía aérea, por anatomía, queda en el bronquio derecho. Vale, ¿cómo lo podemos prevenir? Dique de goma. Pared posterior es una cosa que se pone al fondo, la posición del sillón, evitar esas posiciones que yo las pongo tan atrás, tener buenos sistemas de aspiración y ligar todos los instrumentos que podamos. ¿Cuáles serían los pasos? Primero ver el objeto lo antes posible. Si lo vemos, intentar aspirarlo, tener unas pinzas Magil. ¿Qué pasa? Que las pinzas Magil nadie las tiene a pie del sillón. Igual es una cuestión de tenerlas, para que si cojo, a intentarlo. Vale, si no lo veo, pues poner la cabeza lateral e invitar a toser. Pero tenéis que invitar a toser al paciente, no decir, tose. ¡Tose! Porque si empieza a toser enérgicamente lo puede echar. Sin que se elimina, listo, no se elimina, pues las dos vías que tenemos, la vía digestiva y el tracto que habría que hacer una broncoscopia, una fibroscopia. Vale, ¿cuál es el tratamiento? Cuando está obstruida la vía aérea de manera parcial, pues lo que sabéis todos, compresiones en la espalda y la maniobra de Heimlich, que eso está visto. Si es completa, la que hemos estado viendo, la clicotiroidotomía. Síndrome de hiperventilación muy benigno, pues es aquel que tiene un patrón respiratorio profundo y rápido en el cual se va a disminuir la presión de CO2 y el paciente va a notar falta de aire, hormigueo, me mareo. Se soluciona rapidísimo. ¿Cómo? Prevenir la ansiedad, porque son pacientes muy ansiosos, suelen ser jóvenes. Control de la respiración. A mí lo que más resultado me da es ponerme con el paciente y decirle, respire conmigo, porque se pone, y le digo, mire, vamos a respirar juntos, mire, coja aire conmigo. Y empieza, no, vamos a coger aire. Y a mí me funciona, te tienes que poner un poco enérgico, me funciona. Y si no, pues poner cualquier cosa delante de la boca para que respire su propio aire que él echa. Síndrome neurológico, el ictus. Bueno, pues el ictus, ¿por qué pasa? Porque llega una disminución de sangre al cerebro. ¿Cómo lo reconocemos? Aquí la función principal es reconocerlo. Tenemos el FAS, la escala de Cincinnati, que es sencillísimo para nosotros. Le mandamos sonreír, face, sonreír, desviación. AR, levantar los brazos, speech, hablar, y time, que es tiempo dependiente de esta urgencia. Tenemos 4 horas y media para un buen pronóstico. Y activamos el 112. Aquí no tenemos ningún problema para reconocerlo, para actuar. ¿Qué tenemos? Lo mismo, llamar y activar. ¿Qué tenemos? Controlar la vía aérea, no podemos hacer otra cosa. Entonces tenemos una vía permeable, si tuviera muy baja consciencia, aspiramos, tener una buena saturación, controlarle por si queremos cómo va la presión, la glucemia, por si viéramos una hipoglucemia y poco más. Aquí viene el tratamiento en los isquémicos, pues se trata con fibrinolisis, cuando hay un trombo con una trombectomía, que es una arteria grande. La epilepsia, vamos ahora a pasar a la epilepsia. A ver cómo andamos. Vale. Es una enfermedad por una descarga neuronal. Importante, la epilepsia no es que convulsione el paciente, muchas convulsionan, pero muchas no. Estamos acostumbrados a pensar que es así.
Clasificación puede ser parcial, que tenga alteración de la consciencia o no, o una parcial o focal que se convierta en general. Y general, pues afecta a los dos hemisferios, perdón, la focal es que afecta solamente a un hemisferio, a una parte pequeña, y se puede manifestar como quiera, con síntomas motores, sensitivos. Dígame, perdón. ¿Solo? No puedo más. Es que no me va a dar tiempo. Venga, voy. Vale, pues venga, la clasificación, vamos con el tratamiento. ¿Qué tenemos de bueno? La mayoría se van a autolimitar. La mayoría de las crisis epilépticas en 2-3 minutos el paciente está bien. Suerte para nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Pues importante, no ponemos la posición lateral de seguridad, no. Antes se ponía. Tenemos que ponerlo en decúbito supino y todo lo que está haciendo aquí lo está haciendo mal. Le tengo que proteger la cabeza, le tengo que poner una almohada o algo para que no se golpee. ¿Por qué no se pone la posición de decúbito lateral supino? Porque se lesionan el hombro, casi todos. Retiramos todos los objetos. Antes hemos retirado todo lo que había, lógicamente, del tratamiento. Y problemas, si tenemos una crisis epiléptica de más de 5 minutos ya empezamos a tener un problema y si lleva 30 lo tenemos peor. Como decimos, no sujetar ni movilizar y no intentarle abrir la boca porque si está convulsionando, pues imposible. Ahora sí, acabó posición lateral de seguridad. Aspiramos y Guedel. Administramos oxígeno y ¿qué tratamiento tenemos? Si no tenemos vía venosa, pues podemos dar el midazolam por estas 3 vías que vamos a ver. Tenemos bucolam, que no sé si lo conocéis. Bucolam viene en todos estos formatos que simplemente lo inyectamos en el fondo del vestíbulo. Y para niños es fenomenal. Es súper cómodo, eficaz. Y tenemos la vía rectal que se usa mucho, sobre todo en niños, y podemos usarla en adultos. Entonces, es una vía muy cómoda para nosotros que no estamos acostumbrados a vía venosa. Muy fácil. Lo hay de 5 y de 10. Y vía venosa, pues el midazolam, que me la voy a saltar. Síncope. Es una pérdida brusca de conocimiento. Tenemos, si es síncope vasovagal, hay un presíncope, que lo reconocemos fácilmente, y la clínica del síncope, pálido, hipotenso. Síncopes de alto riesgo, que ahí debemos de estar atentos. Fijaros, aquellos en que el paciente se le ha dado un síncope en decúbito o en esfuerzo, que dure mucho o que cursen con un dolor torácico. Esta escala, si queréis apuntarla, nos va a ayudar para clasificarlos si es vasovagal. Todos estos síncopes tenemos. Tenemos el ortostático, que conocéis, después de comer, el ocasionado por dolor, el tusígeno micional después de mear, cuando se bebe mucha cerveza. Y aquí es una clasificación que no se ve, que nos va a encaminar un poco a qué tipo de síncope podemos tener. Principalmente, os lo voy a leer, cuando tenemos una crisis vegetativa, nos va a ayudar mucho a establecer el diagnóstico de vasovagal. Y cuando comienza, como hemos dicho, tras un esfuerzo o decúbito, más hacia un cardíaco. Si un paciente empieza a decir "ay, que me mareo", tenéis que actuar inmediatamente y tumbarlo. Le aflojamos la ropa, le refrescamos, traemos el equipo de reanimación y le aplicamos oxígeno. Y si no cediera, llamamos al 112. Hipoglucemia. Cuando hay cifras bajas de azúcar. Es la complicación más aguda de los diabéticos y vamos a pasar al tratamiento si no nos da tiempo. ¿Cómo reconocerla? Pues el paciente diabético rápidamente nos dice "uy, que me estoy mareando", empieza con palpitaciones, tienes parestesias y luego ya tendría unos síndromes de déficit de glucosa en el cerebro que pues ya tendríamos confusión, alteraciones de la conducta más graves, que esperemos no llegar. Tip que debemos hacer, siempre que sospechemos una hipoglucemia, tratarla. Aquí no hay problema. Sospecháis, tratarla. Tenemos 2 caminos. La vía oral, que es la regla del 15, importante, regla del 15. Doy 15 gramos de un
una sustancia azucarada, ya sea un vaso, un zumo, caramelos, y si en 15 minutos no mejora, lo repito. En caso de que mejore, le doy 15-20 gramos de hidratos de carbono de acción lenta. ¿Qué pasa? Que si el paciente diabético ha hecho ejercicio o ha sido porque se ha saltado una comida, debemos de darle el doble dosis. Entonces, estar atentos, porque puede pasarnos. Hay esta excepción, porque yo le doy igual 15 gramos de hidratos de carbono y no se me recupera. Pues ya sé lo que está pasando. Y hay este detalle que puede pasarnos y que es importante. Si es un paciente que está tratado con inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la acarbosa, imigritol e insulina, no le hace efecto solamente la glucosa pura. Entonces no le podéis dar ni un vasito, ni un zumo, ni nada, porque se va a quedar igual. Tenéis que tener glucosa pura en vuestra consulta. Que no tolere la vía oral, glucagón. Ahora ha salido el Vasquit, que es un spray nasal que está fenomenal, que lo está usando mucha gente, que nota la glucosa baja y se pone el spray. Y merece la pena y está muy bien. Simplemente es aplicarlo en la nariz. Entonces, siempre que sospechemos, aplicarlo. La crisis hipertensiva me la voy a dar poco porque no tiene mucha importancia. Es raro que nos lo encontremos. Y aunque nos lo encontremos, es una pseudocrisis, porque es una elevación de la tensión por el estrés que generamos. Solamente, fijaros, la clínica que tiene una hipertensión es que me puede doler la cabeza, me mareo, tengo debilidad, pero no es una urgencia. Si la crisis hipertensiva sí tengo afectación de los órganos diana, sí, pero sería tratamiento hospitalario. Entonces, la regla que tenemos que tener en cuenta ante una hipertensión: tenemos que tratar al paciente, no a la cifra de hipertensión. Tenemos que abandonar el tratamiento y tranquilizarlo. Lo llevamos a un sitio tranquilo y le damos un diazepam. Y a continuación le damos un captopril. Y esperamos 30 minutos. Y vemos las cifras de tensión que tiene. Ojo, no dar el captopril sublingual. Puede bajar mucho la tensión. Aquí tenemos el gráfico. Doy captopril si a los 30 minutos la tensión está por encima de la sistólica de 210, repito, y si no, ya esto sería tratamiento en su centro de salud. Anestésicos locales. Podemos tener dos problemas del paciente, problemas que tengamos urgencias en las clínicas, ya bien propios del paciente, de su edad, de las patologías, o del fármaco, del propio. Ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué sacar? Si yo voy a inyectar anestesia rápida, ya me aseguré un problema, ya sea intravascular o de cualquier otro tipo. Entonces, tengo que administrar la anestesia, el carpulen, en 60 segundos. Voy a bajar el riesgo. ¿Quién la da en 60 segundos? Ojalá la deis todos. Vale. ¿Qué problemas podemos tener? ¿De la sobredosis o de la alergia? La alergia la trataremos como una alergia y la sobredosis haremos un soporte vital básico. Tendremos síntomas a nivel de dos aparatos, sistema circulatorio y sistema nervioso. ¿Qué va a notar el paciente? Nerviosismo, excitación y puede llegar hasta convulsiones. En el aparato circulatorio, taquicardia y hipertensión, que se puede convertir en hipotensión y en bradicardia. Esa es la escala de los síntomas que van sucediendo en el sistema nervioso central y en el cardiocirculatorio. ¿Qué podemos hacer? Simplemente soporte vital. El mejor tratamiento es la prevención, no pasar las dosis y evitar el tratamiento vascular. Esto es lo que tenemos que hacer. Primero, elegir bien el anestésico, depositarlo lentamente, aspirar. Pero claro, aquí viene un problema. Si yo tengo una aguja muy fina, no me va a aspirar. Entonces tengo que tener agujas de un grosor de 25 porque si no voy a tener un riesgo, mirar a ver qué aguja estáis usando. Otra cosa muy importante, ponerla en dos planos. Hay que girar la aguja porque si no puede que no aspire, que al aspirar el vaso reduzca su luz y no nos llegue sangre. Entonces tengo que girarla a 45 grados, importante. Y ojo a los bisulfitus.
Inconsciente no lo voy a dar porque hay un taller esta tarde que quiero pasaros un poco al check-in, que me quedan 3 minutos. Que yo creo que es lo más importante. ¿Podemos dar el masaje cardíaco en el sillón? Sí. Importante. Bueno, las últimas guías. Vale, aquí es a donde yo quiero llegar, como fin de la charla. Tenemos que tener un registro de lo que tenemos. ¿Cómo? Pues este es el manual mío, donde te registras todo por año. Yo a primeros de año me registro y tacho todo. Y reviso cosa por cosa que esté bien, que es lo fundamental. Y llevo un control. Esto tendrá que ser probablemente obligatorio, porque es normal. Yo no puedo tener un material y no tener un check-in. Entonces yo me encuentro tranquilo porque sé que tengo todo mi material y sé que lo he chequeado. Vale, el DESA, importante, bien. Las pilas, bien. Pero maquinilla de afeitar. Maquinilla de afeitar, tener 2, que como os toque uno con pelo no lo depiláis y no le dais el masaje, de verdad, no es coña. Y unas tijeras, que a veces hay que cortar la ropa y rápido. Entonces, 2 maquinillas, importantísimo. El ambú, mirar los plásticos que se pasan. Y vas a dar a un paciente que tiene una parada, le vas a dar con el ambú y aquello, el aire sale por todas partes porque el plástico no está bien y el plástico se vence. Los tubos Guedel, ojo, que cada fabricante tiene su numeración. Tengo que medirlos. No el 4 para no, tengo que medirlos. Ya acabo, nada, 5 minutines, 10, 5, venga. El oxígeno, mirar. Tenéis que saber calcular el oxígeno que os queda en una bombona. Es sencillísimo. ¿Lo sabéis calcular? Mirar. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Miro los bares que tengo. Le quito 20 porque tengo que tener de seguridad. Y esos bares los multiplico por los litros de la bombona. Y esos son los litros que tengo. Y ya con eso lo dejo solucionado. Sé que mi bombona tiene 100 litros, 200. ¿Cuánto tengo que aplicar? 10 litros al minuto. 10 litros al minuto. ¿Para cuánto tengo tiempo? Pues lo calculo. Entonces lo tengo que mirar. ¿Qué material tengo que tener? Unas gafas, una mascarilla reservorio, con nebulizador para aplicar en el asma, lo que hemos hablado, importantísimo, facilísimo. Al paciente le sacas del asma. Mascarilla Venturi, medidor de glucosa, ojo con las pilas, ojo, por Dios, tener pilas de recambio, que la gente no las tiene. Y cuando vas a medirle un esfingo, un esteto, el pulso igual, bueno, material de vías, la pistola, por si queréis coger una vía venosa, la pistola ósea. Vale, material de intubación, el clico que hemos hablado, las vías que me las voy a saltar, porque quiero llegar a esto. Vale. Yo tengo en mi manual toda la medicación de niños y adultos. Yo no tengo que estar acordándome cuánto tengo que dar de metilprednisolona en los niños, 0,1 gramo, 0,5, cuánto tengo que dar. No, lo miro en un segundo. Toda la medicación. Que yo tengo una medicación aparte, la pongo. Vale, el medicamento, ¿cómo lo aplico? Y toda la medicación que hemos visto, la adrenalina, el Ventolin, polaramine tener, la atocortina y el sulomeleol también lo podemos tener, la atropina en casos de bradicardia, todo lo que hemos hablado para las crisis epilépticas, el estenolit, la glucosa pura, tenerla, la hay también en ampollas y en pastillas, la nitroglicerina, el captopril, el adiro, anchafibrin, por las hemorragias, que eso lo tratarán mejor por la tarde, el glucagón, suero y anesate. Si vamos a dar, sabéis, benzodiazepinas, tenemos que tener, si hay una depresión respiratoria, tenemos que tener anesate obligatorio. Entonces, pensaros si vamos a darlo, un analgésico y lo que queramos. ¿Cómo organizamos el material? Pues tenerlo localizado, rotulado, bien almacenado y colocado. Ejemplos os traigo aquí unos, cada uno, pero sobre todo tenerlo organizado. Y otra cosa importantísima, un gráfico con la caducidad de vuestros medicamentos. Yo tengo esto y yo lo llevo al día. Me llega un medicamento, hoy estamos ya está actualizado en los nuevos. En el 2025 yo hago así
y miro que 2 medicamentos me caducan al año y no tengo que molestarme en nada porque es visual. Yo hago una cruz que me caduca en el 2025, me caduca el salbutamol enero. Pues yo ya lo tengo. Igual para esto. Vale, me quedan 2 cosas, 5 minutos y acabo. Lo más importante es esto de aquí, la coordinación de los equipos. Solamente con que os quedéis con esta gráfica me vale, no quiero más. Yo todos los lunes de primeros de mes dedico media hora, 1 hora con todo el equipo a simular una urgencia, obligatorio. Os vais a encontrar cosas que no pensabais que podía pasaros en vuestra consulta. Tú tienes que hacer la función de líder y tú tienes, cada uno tiene que saber lo que hace. En este gráfico el líder que eres tú, tiene que saber que la recepción tiene que llamar al 112, la auxiliar, una me tiene que traer el maletín y otra el oxígeno. Y eso, en la teoría tú lo puedes tener registrado, pero si tú no lo practicas, estás muerto, porque va a llegar una urgencia, como en el vídeo que vimos, y te va a pasar lo que pasa. Entonces, solamente sacar de conclusión de esta charla esto, hacer simulaciones de urgencia, lo más importante de todo. Y el resumen aquí, lo que dice es, aquí la europea nos dice que podemos dar las compresiones en el sillón, nos aconseja que cada año nos actualicemos y dice que en el caso que en un lateral no podamos dar una reanimación cardiopulmonar, la demos desde la cabeza. Bueno, muchas gracias. Perdonar porque anda un poco justo de tiempo. Si cualquier cosa queréis o necesitáis, ese es mi correo electrónico y ese es mi teléfono personal, lo pedís que yo estaré encantado de ayudaros. Así que muchas gracias a todos por escucharme.